Jesús Verde está en los estudios centrales de Exitosa en Chorrillos y tenemos en comunicación vía Skype al general Roberto Quiabra, exministro de Defensa. Roberto, muy buenos días. Nicolás, Jesús, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo está, general? Bueno, llamándolo para tener sus impresiones respecto a esta crisis, Nicolás, imaginamos que don Roberto Quiabra tiene un punto de vista muy particular respecto al rol de las Fuerzas Armadas, lo que se acaba de comentar sobre este posible apoyo, ¿no?, que habría solicitado el señor Merino a algunos representantes de las Fuerzas Armadas, y luego ya hablemos un poquito más del rol de la Marina de Guerra, que ha sido nuevamente tocada respecto a los casos de chuponeo. Cada vez que se habla de chuponeo en este país, sale de la Marina de Guerra de Perú. En general. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fíjese, efectivamente, yo creo que aquí existe no solamente una grave irresponsabilidad política, sino una hipocresía política, que tienen que involucrar a las Fuerzas Armadas en un problema de orden político. Recordemos que las Fuerzas Armadas ya han pagado piso, derecho de piso. Participaron apoyando al presidente en el autogolpe del 92 y fueron descalificadas y perseguidas, especialmente el alto mando en esa época. Sin embargo, los mismos que los han perseguido y los han descalificado por tantos años son los que aplaudieron el año pasado la foto del presidente cuando disolvió fácticamente el Congreso. Y son ahora los que están buscando que las Fuerzas Armadas apoyen a Kim. Entonces aquí hay dos vacíos en la Constitución que ya han debido verse de acuerdo a la experiencia que sucedió entre el 92 y el 2000 y no se hizo en el 2000. La parte constitucional. Las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder constitucional. Eso quiere decir que las Fuerzas Armadas son del Estado. Las Fuerzas Armadas no son del gobierno de turno. Y están subordinadas al poder constitucional, es decir, al presidente de la República en su función de jefe supremo de las Fuerzas Armadas para una cuestión de Estado. Eso es lo que hay que aclarar, al igual que esto de la vacancia por permanente incapacidad moral, que siempre se señala que no está bien especificado. Bueno, especifíquelo, pues. Acá se habla de poder militar subordinado al poder civil. Acá no hay ni poder militar ni poder civil. Acá hay poder constitucional y las Fuerzas Armadas son parte del Estado y en este caso tienen que ser neutrales. Aquí no hay que yo llamo para que tú me apoyes en lo que... Aquí se respeta la Constitución, Roberto, y las leyes. Sí. Ya, de acuerdo, pero ¿qué ocurre? Es decir, el escenario que tenemos es muy complicado, porque pese a que todavía quienes propugnan la vacancia no tienen los votos suficientes, han tenido 65 de los 87 que necesitarían, pero puede ocurrir cualquier cosa esta semana. Pero pongámonos en el escenario que el día viernes tienen los 87 votos que requieren. Es decir, que aprueban la vacancia de la presidencia y por lo tanto destituyen al presidente y pasaría el señor Manuel Merino a ser presidente provisional de la República. Y el presidente Vizcarra decide desconocer esa decisión y el Perú tiene dos presidentes. ¿Quién decide? Las Fuerzas Armadas, Roberto. Ya puede ir. ¿Y qué hacemos? Yo te pregunto, ¿qué hubiera sucedido el año 92 si la fuerza... Le estoy diciendo, ¿qué hubiera sucedido el año 92 si las Fuerzas Armadas no apoyan al presidente Fujimori? Lo golpean. Y después ahora estaríamos acusándolo por hacer un golpe de Estado. Bueno, ¿y quién las defendió? Ya, nadie. Pero la pregunta de Nicolás... ¿Y ahora qué? Pero la pregunta de Nicolás la pregunta de Nicolás es muy concreta. O sea, ¿a quién le hace caso finalmente? O sea, ¿cómo interpreta la Fuerza Armada a quién es legítimamente quien manda en el país? Si se presenta esta figura de la vacancia del presidente Martín Vizcarra y asume el señor Merino y en medio está el Tribunal Constitucional tratando de dirimir esta situación. Por lo pronto lo que se sabe es que la vacancia del presidente en el Congreso es un tema político. 87 votos y se va, menos 87 votos y se queda, empezando por ahí. Ahora que el Tribunal Constitucional tenga alguna influencia, eso se determinará si es que el Tribunal Constitucional decide algo. Pero por lo pronto, este es un tema político, y el tema político dice hay que separar el juicio político del juicio penal, que esa es otra cosa. Pero el juicio político este viernes el presidente tiene que ir, se defiende con su abogado y votan. Si hay 87, se va, y si no hay 87, se queda. ¿Eso quién dice eso? ¿La Constitución? Eso es lo que tendría que ocurrir. Roberto, si nos permite, está el doctor Luis Solari, que ha sido presidente del Consejo de Ministros y ministro, y cuya opinión es relevante e interesante siempre. Bienvenido, doctor Solari.
Buenos días. Exitosa. Señor Lucas, muy buenos días Jesús Verde. ¿Cómo está? Buenos días Roberto, y qué bueno que tengamos a un brillante y honorable general del ejército peruano, como fue mi padre también, porque ya la metieron en el juego. Una de las cosas más interesantes que pasa es que todo el mundo, vamos a suponer que estamos en un tablero de ajedrez, y de repente todo el mundo comenzaba a meter canicas, salchipapa, papitas fritas, ¿no? Y mezclar todo para que se diluya la verdad, ¿no? Este es el clarísimo, ¿no? Que se diluya la verdad y que la gente se pierda y que no. Claro, pero que no pase nada. ¿Cuál es la verdad o cuáles son las verdades? Bueno, comencemos por el principio, pues, ¿qué dice la norma? Hay dos normas para vacancia en la Constitución. Una que se refiere a actos de gobierno, que es el 117, que esto no lo ha dicho nadie, y otra que es el 113.2, que se refiere a distanciamiento de lo bueno, del bien y de lo moral, ¿no? Y obviamente aquí no estamos en un acto de gobierno, no es un acto de gobierno, no es una política pública la que está en cuestión, es una inconducta alejada del bien, de lo bueno, de lo moral y de lo legal, ¿no es cierto? Un presidente que se reúne para obstruir la acción de la justicia, modificando o ocultando elementos probatorios. Y eso es lo que tenemos que reiterar, porque la gente tiene el derecho a no ser distraída. Eso es uno. Y segundo, la pregunta es si eso es moralmente reprobable o no. No lo es. Entonces, fíjense, el texto, yo he conversado, cuando estaba en el Congreso en el 2000, he conversado con parlamentarios que redactaron esta Constitución y por qué pusieron las cosas. Ojo, no es que hay que definir qué es incapacidad moral o no. No. El texto de la Constitución es clarísimo. Incapacidad moral declarada por el Congreso. ¿Y por qué por el Congreso? Porque el Congreso representa a los 32 millones de peruanos que por voto popular pusieron a esos parlamentarios ahí. Ellos son los que tienen que decir, desde el punto de vista de lo bueno, de lo ético, del bien, de lo moral, si ese acto que está cuestionado es bueno o es malo. Y según eso, definir si es incapaz moral o no. Eso es todo. O sea, que primero la parte penal, no nos perdamos el tema. Entonces, efectivamente, si tienen los votos para hacer este tema, obviamente se le declara. Incluso ayer Luis, alguien decía que para sacar un presidente en el Perú, que es más fácil que sacar un alcalde o un congresista, no necesita ni siquiera tener la razón, necesita tener los votos. O sea, con 87 votos lo sacas así te equivoques. Pero si tienes 87 votos, constitucionalmente estás habilitado para vacarlo. Pero a lo que quiero ir es a lo siguiente. A mí lo que me ha sorprendido el debate el día de ayer en el Congreso es que tanto los que están a favor como los que están en contra de la vacancia reconocen la veracidad de la información que sale en los audios, en los cuales el presidente claramente está mintiendo y, como tú has señalado, está tratando de ver cómo se salen de esta situación complicada. Pero los argumentos que se dan tienen que ver no con la conducta moral del presidente, sino con quién promueve, ¿no es cierto? Es Alarcón, que tiene unos chicharrones y unas investigaciones pendientes, o las consecuencias político-económicas que podría tener un cambio de presidente en un contexto como este. Es decir, es increíble que esto es lo que estamos discutiendo y no, digamos, lo que deberían ser las motivaciones, ¿no? Para una decisión de esta naturaleza. Lo que pasa es que quienes no quieren que suceda la vacancia, obviamente utilizan el argumento de la dilución, como ha mencionado la palabra chicharrón en el tablero de ajedrez, ahora es chicharrón. Y para distanciar la decisión del Parlamento de la opinión pública, para que si la decisión es impopular o que sea popular. Eso está claro. Entonces ya sabemos, ¿no? Así se maneja la opinión pública en todas partes del mundo. Pero no son los argumentos. Una de las cosas más importantes de este tema que se está saliendo de la discusión es la segunda parte de la discusión, que es la respuesta del presidente. El presidente ha dicho: sí, yo soy.
yo soy el que está en esos audios, lo cual significa yo soy el que está en esos audios, y es cierto que yo me he comportado inmoralmente. Eso es lo que está diciendo el presidente. Entonces, eso es a confesión de parte relevo de prueba. O sea, no hace falta volver a ver el audio, no. Ahí está, él actuó en esa forma. Entonces, no solamente depender los votos o no, porque estaríamos cayendo en el juego de los que quieren abrir las cosas en el plato, meterle más chicharrones al tema. Si solamente se han sacado 3 presidentes en toda la época republicana, significa que los parlamentos peruanos, a pesar de las dificultades que han tenido en la historia de la República y lo que ha pasado y que han sacado a gente, a pesar de eso, solamente 3, significa que no es un tema de votos, es un tema realmente si la persona que fue removida merecía o no ser removida. Y por la historia sabemos que los 3 presidentes removidos sí merecían ser removidos. Claro. Entonces, ahora, ese es vamos a suponer que no hay los votos, y con esto termino, no hay los votos y se queda. Acá sabe Roberto que hay varias formas de ejercer el mando y la autoridad. Una es porque eres un autoritario maldito, otra porque estás en el cargo, y la tercera, que es la más importante, porque tienes ascendiente. El presidente ha perdido el ascendiente para seguir ordenando, y obviamente si se vacara al presidente, ese es un mecanismo constitucional, absolutamente. La Fuerza Armada tendría que cumplir lo que manda la Constitución, que es obedecer al presidente nuevo, que tendría que ser vacado, y en el mismo acto, no, ojo, que no jura como presidente, se le encarga a la presidencia. Ahora, ambos han sido integrantes de gabinetes. El señor Solari ha sido presidente del Consejo de Ministros en su momento. ¿Y por qué le pregunto a ambos? ¿No es cierto? Porque ambos han tenido esta figura de la incapacidad moral asociada a los presidentes con los que han trabajado. Tanto Roberto Quiabra como el señor Luis Solari. Eso es una constante en realidad y parte de lo que significa nuestra historia política en los últimos años. General Quiabra. Sí, pero acá también lo que hay que tener en cuenta son las formas. Porque una cosa es censurar a un ministro y otra cosa es vacar a un presidente. Y el día de ayer hemos visto nosotros que no se cumple con las formas. Usted no puede estar con una sesión completa del Congreso viendo la moción para ver si se admite o no la moción de vacancia, y en ese mismo momento, de forma simultánea, tiene usted a la comisión entrevistando a una de las secretarias. Entonces la situación no es así tan simple tampoco. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el afán? Entonces, hagámoslo todo correctamente. Si usted considera de que esos audios, porque efectivamente el primero y segundo audio, como dice el doctor Solari, las dos partes lo han reconocido, ahí hay un problema de orden legal. Ahora, el problema de orden político, guarde usted la forma, pues. Usted termine la investigación, la comisión, y la comisión les pone, y después que les pone, se vota. Pero si lo vamos a hacer así, con ese show de que yo camino, entrego, y después en ese momento que estamos todos reunidos viendo cómo votamos, yo estoy entrevistando para ver qué cosa, o sea, que no ha terminado. No puede haber esa facilidad. ¿Sabes por qué? Nicolás, la otra vez tú en tu programa te escuchaba algo que ha pasado desapercibido. El gobierno de Estados Unidos advirtiendo a sus funcionarios que no viajaran al Perú, porque en el Perú hay terrorismo, hay narcotráfico, inseguridad ciudadana, una cantidad de contagiados. Agrégale inestabilidad política e inseguridad jurídica. Y en esta crisis que estamos viviendo, ¿quién va a venir a invertir al Perú? ¿Qué turismo quieres recuperar? Entonces, somos irresponsables y se repite el endémico mal histórico que tenemos. Claro. Que cada vez que estamos en emergencia, yo te pregunto, Roberto, si tú fueras congresista, o sea, más allá, porque los procedimientos se pueden corregir, ¿no es cierto? Porque está claro que esta locura de, a la vez que estás sometiendo a votación la admisión a debate de la vacancia, estás interrogando a un testigo, lo cual supone ocupar el tiempo de los congresistas que son miembros de la fiscalización, pero además, digamos, no considerar que el testimonio que da esta persona puede ser relevante para la decisión que van a tomar los congresistas luego, ¿no es cierto? Lo lógico hubiera sido separar eso en dos momentos distintos. Primero se reúne la comisión de fiscalización, luego, con calma, el lunes el Congreso recibe el informe. Pero en fin, si esos errores formales se corrigieran, ¿cómo votaría Roberto Quiabra en el Congreso? Fíjate, acá hay dos fases. Una primera fase es que el presidente vaya con su abogado y se defienda,
y que aproveche la oportunidad para él pedir disculpas de cómo un tema administrativo de segundo nivel ha generado una crisis política en nuestro país. Un tema secundario que se ha debido cerrar hace tiempo. Lo que pasa es que hay que ver la responsabilidad de los ministros de Cultura. O sea, el Ministerio de Cultura, pues hemos visto nosotros que es un cajón desastre, entra todo el mundo. Entonces, ¿por qué un problema tan simple no lo hemos cerrado definitivamente hace meses? ¿Y por qué hemos llegado a ese momento? Esa responsabilidad absoluta del presidente de la República por no aclarar las cosas en su debido momento, cuando se le preguntó él es en primera instancia. Sí. Él es el responsable primario de esta situación. Claro, obviamente. Él es el único responsable de todo esto. Ahora, Permítame. Y yo diría que la segunda fase de la vacancia, yo creo que hay que analizar en qué momento estamos. Hoy día, por ejemplo, tenemos al Ejecutivo, el Consejo de Ministros reunido para ver cómo se defiende el presidente, y el Legislativo seguramente calculando cómo vamos a hacer para lograr los votos. Y la pandemia y la crisis económica, ¿dónde está? No, tiene un paréntesis. O sea, que se sigan falleciendo, que sigamos teniendo problemas de oxígeno, todo, porque en este momento estamos en otro problema. Entonces, sí, claro, yo creo que hay que ponerse un poquito a pensar. Don Luis, Una cosa es la responsabilidad política y otra cosa es la responsabilidad penal, donde el presidente va a tener que, con la fiscalía, a defenderse también. Don Luis, vamos con Diga, usted. doctor, sí, lo estoy escuchando, Aldo. Diga. Bueno, no nos perdamos en un pedarín saltado. El tema no es ni político ni penal. Tiene connotaciones políticas y penales, pero este es un tema moral. O sea, ¿es bueno o es malo para un país, tener un presidente que trata de engañar al sistema de justicia de su propio país? Que ha jurado, porque en el juramento del presidente Vizcarra, el juramento incluye respetar a las instituciones democráticas del país en el que no está. Entonces, ¿alguien cree que si el presidente Vizcarra permanece en su texto, va a llover la inversión privada? No, porque nadie quiere ir a un país donde el presidente de la República pretenda engañar al sistema de justicia de su propio país. Que la economía se va a afectar, discúlpenme. Cuando comenzó la pandemia éramos el cuarto país económicamente listo para atender la pandemia. Claro. Al segundo semestre hemos tenido la peor economía del planeta, con la peor caída del Producto Bruto Interno. O sea que el manejo económico, estamos donde estamos, claro, por la irresponsabilidad e incompetencia. Y en cuanto a la pandemia, estamos en esta posición por la incompetencia total de los ministros de salud y del gobierno, porque no quieren hacer lo que ha hecho Taiwán y Tailandia. Solo tiene que invitar a una mención de Taiwán. Miren, yo les garantizo que si hubiera vacancia, en 60 días la pandemia está vencida. Les puedo garantizar. Fíjense que yo no soy de tirarme a la piscina. Entonces, el Parlamento lo que tiene que decidir es eso. No tiene que decidir qué delito hubo ahí, no tiene que decidir y hacer. El Parlamento tiene que decir. Por eso es que en la Constitución dice que el Parlamento declara. ¿Qué tiene que declarar el Parlamento? Si es bueno o malo para el Perú tener un presidente que trata de engañar con su equipo de trabajo al sistema de justicia de su país. Eso es todo lo que tiene que decir. ¿No? Y yo quiero para los dos soltar estas dos palabras que seguramente van a meditar algún tipo de reflexión. Lo que se dice por un lado, golpe de Estado, y lo otro, un complot para traerse abajo el sistema democrático. General Quiabra. Yo no creo que haya ningún golpe de Estado ni tampoco ningún complot. Acá lo que hay es una responsabilidad primaria de un presidente que no ha sabido cerrar en su oportunidad un tema administrativo de segundo nivel, y complot. Si el complot está el presidente del Congreso con el presidente de la Comisión de Fiscalización, dice muy poco de los 130 congresistas, ¿no? Significa que entre ellos dos han logrado una voluntad colectiva de los 130 congresistas. Entonces, yo lo que le digo y repito, esta es una cuestión de orden político. El Congreso, al igual que estamos nosotros deliberando y conversando ahora, seguramente deliberarán y conversarán y determinarán qué cosa es lo mejor para nuestro país. Yo creo que todo debe quedar en la primera fase. Que el presidente vaya, se defienda,
aproveche para pedir disculpas, lo que no aprovechó en su discurso, en su mensaje a la Nación anteayer, y yo creo que ahí ya el presidente va a tener que asumir su responsabilidad penal porque se ha abierto otro flanco. Entonces, yo creo que lo que tenemos que reconocer también es la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, no tocarlas, dejarlas a ellas que sean imparciales, no las involucren en un tema que no tienen nada que ver, y que están ellos hoy demostrando que son el soporte logístico que tiene nuestro país. Entonces, en este aspecto, yo creo que hay que ser más responsable con nuestro país y no estar involucrándolas en temas ajenos a lo que es su función constitucional. Si no, revisemos la gran diferencia que había entre la Constitución de 1933 y la que tenemos ahora. Antes tenían la responsabilidad del cumplimiento de la Constitución y las leyes, ahora ya no lo tienen. Por eso es que en esa época hay golpes de Estado militares que estarían justificados por la Constitución, ahora no. Ya ese nombre de golpe militar ya se borró de la Constitución, se borró del diccionario. Ahora son los golpes blandos, los autogolpes, los cierres de Congreso. Ahora yo no sé si ser democrático es cerrar un Congreso, vacar un presidente. Eso ahora son demócratas los que disuelven un Congreso, los que vacan un presidente. Bueno, esa es una democracia moderna que la tienen que reescribir los constitucionalistas. Don Luis, para cerrar también, porque estamos con la hora. Bueno, fíjese, hay varias formas de deliberar. Una de ellas es sacar comunicados en momentos como este. Están interviniendo en temas a propósito, ¿no? El aniversario, felicitaciones por el aniversario, por supuesto, pero están interviniendo en materias en la Constitución no les permite. Están emitiendo un juicio sobre un juicio político sobre la situación y casualmente para confundir a la gente. Lo que tiene que hacer en este momento la Fuerza Armada es cumplir su rol constitucional. Ojo, Roberto, la misión de las Fuerzas Armadas no es defender la Constitución. Su misión es respetarla y cumplirla. Esa es su misión. Y, por supuesto, la seguridad del país, como debe ser. Cuidado porque en otros países también hay esta hipótesis de que en salvaguarda de la Constitución que hemos jurado, cuidado, las Fuerzas Armadas tienen que cumplirla y respetarla, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la Constitución es interpretable. ¿Sí? Ahí es donde entra el tema deliberativo y por eso es que se ha corregido en el tema constitucional. Y si en este momento nos están viendo jefes de las Fuerzas Armadas, lo que ellos tienen que observar es si es bueno para la patria y para el prestigio internacional del Perú tener un presidente que pretende ocultar información al sistema de justicia para que ese sistema de justicia no actúe sobre él. Eso en cualquier país del mundo no es bueno para ninguna institución y menos para el país. En este momento somos la vergüenza mundial. ¿Por qué? ¿Porque lo grabaron? No, porque el presidente él escogió portarse mal cuando no lo ven y cuando lo vemos decir que se está portando bien. Esa doble moral, esa doble cara, esa falsía pública y ese entorpecimiento de la justicia en privado, está claro. Obviamente tienen un costo y el costo es o se va por vacado o se queda y nadie lo respeta. Esos son los costos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a Luis Solari y a Roberto Quiabra por atendernos.